Hola chicos, hoy os traigo la recomendación de libros del mes de junio de 2022 en el Patreon de la Bruja Verde. Y en este caso os traigo un libro que tiene que ver con el herbalismo y la fitoterapia, pero no es un libro relacionado con el herbalismo y la fitoterapia práctica y común que todos conocemos, sino que es un libro muy especial y con el que podéis aprender mucho y estoy segura de que podéis aprender precisamente lo que muchas personas de la comunidad pagana hispanohablante están buscando en estos momentos. Quieren saber dónde se aprenden ciertas cosas y en este libro que os traigo las vais a aprender. Se trata del libro Evolutionary Herbalism de Satya Poffan. No sé si lo estoy pronunciando muy bien. Bueno, el libro está en inglés, primeramente. Ya sabéis que la mayoría de libros que yo leo están en inglés porque al español se traducen muy poquitos de los mejores libros. Entonces, la mayoría para aprender de los mejores los leo en inglés. Pero para los que me digáis que sois bastantes que no leéis inglés, no os preocupéis porque, por ejemplo, en Amazon este libro está en formato Kindle. Y en la aplicación gratuita para el móvil de Amazon, si lo compras en formato Kindle, puedes seleccionar toda la página y darle a traducir. Y así podrás leerte el libro entero traduciéndolo a través de esa aplicación, que no es publicidad, que no me da nada, pero para que lo sepáis, para los que no sabéis leer en inglés y me decís, es que no puedo leer el libro, pues sí puedes de esa manera. Bueno, es un libro del que, wow, podría hablar muchísimo rato. Es un libro que, como he dicho, no es convencional, no es un libro común. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de vosotros, cuando leéis un libro, por ejemplo, de fitoterapia o de herbalismo, o si por ejemplo vosotros pensáis en la fitoterapia, pues estáis pensando en la realización o en que os enseñen a realizar ciertos preparados como tinturas, como oleatos, como emplastos, etc. Y eso no es lo que se trata en este libro. De hecho, el autor deja muy claro que quiere llevar más allá todo esto. Existe una medicina convencional y existe un herbalismo y una fitoterapia convencional que para él son, o se basan, mejor dicho, exclusivamente en lo físico. Es decir, se basan en las propiedades de un medicamento, sea de naturaleza herbal o sea de naturaleza química, y se basan exclusivamente en los componentes o en descomponer las partes, lo que compone, los principios activos que componen y las sustancias que componen ese medicamento para dar solución a algo, a un síntoma, por ejemplo, o a una enfermedad. Pero eso es algo que es puramente físico. Se basa tanto la fitoterapia que conocemos como la medicina alopática, la medicina convencional, exclusivamente en el nivel físico. Entonces, él nos cuenta que él lo lleva más allá y nos habla de que lo que él trata en este libro sería fitoterapia holística, porque no solo se basa en lo físico, sino que él busca más allá. Busca también lo energético, lo espiritual, lo mental, lo emocional, etc. Y eso es lo que hace interesante al libro. Y mucho más complejo que cualquier libro sobre herbalismo o sobre fitoterapia que podáis leer. A no ser que sea alguno de los libros de sus maestros que también hablan de estas cosas. Bueno, él habla de vitalismo, habla de fitoterapia holística y una serie de etiquetas, aunque yo, en vez de poneros muchas de las etiquetas de las que él habla aquí, bueno, en ocasiones voy a tener que deciros algunas, pero voy a intentar, para los que no sepáis nada de esto, hacerlo un poquito más coloquial y resumirlo un poco, explicarlo con mis palabras para que entendáis de qué habla. Él nos cuenta que él empezó su camino precisamente en esa medicina que se basa en lo material, que se basa en lo físico, que se basa en lo químico, y entonces estaba estudiando para ello. No recuerdo exactamente ahora mismo qué carrera era, pero estudiaba todo esto y se dio cuenta de que aquí había un vacío, de que faltaba algo. De hecho, al principio del libro él te cuenta esto y es
una maravilla. Yo recuerdo que además empecé a leerlo durante un eclipse, a las 4 de la madrugada, que estaba viendo un eclipse lunar. Y lo empecé a leer mientras que dejaba pasar las horas para luego ver cómo avanzaba el eclipse. Y estaba leyendo precisamente eso y no podía parar de sentir, era alucinante, porque él te explicaba que bueno, que él empezó con todo eso, o sea, la medicina convencional, pero se daba cuenta de que ahí faltaba algo, porque los pueblos antiguos, que son los que utilizan y utilizaban sobre todo otro tipo de medicina, que está basada en las plantas, en la tierra, en las energías, no necesitan títulos, no se basan en lo material, también tienen en cuenta otras cosas que son, pues precisamente eso, las cosas sutiles que están en otros planos, que están a otro nivel, tienen una comunicación con la planta, que eso es otra cosa que sé que muchos de vosotros estáis interesados en saber cómo, si somos por ejemplo animistas vegetales, cómo contactamos con una planta, cómo nos relacionamos con ella, cómo sabemos cosas, cómo, etcétera, pues también habla de esto en este libro. Porque, por ejemplo, yo muchas veces os digo que soy animista vegetal, pero en mi caso lo que hago tiene que ver con mis dones y con mi práctica chamánica. Y esto es muy intuitivo y muy natural. Entonces él os explica maneras, o cómo él racionaliza quizás cómo se hace esto y de dónde viene. Y por ejemplo en mi caso yo lo racionalizo de otra manera porque son cosas que me han pasado desde pequeña y que no tengo que forzar, igual que a muchos de vosotros seguro. Pero aquí él te explica, lo desglosa, lo descompone, cómo se hace esto, que él explica que es porque no solo hay una inteligencia mental y cerebral, sino que hay otras zonas del cuerpo donde también hay una inteligencia. Y otros órganos, y ahí te lo explica y es muy interesante, es muy poco convencional, no es a lo que estáis acostumbrados y es muy interesante. Entonces pues él lo que estaba explicando decía que había un vacío, que él necesitaba más, solo toda esa medicina y todo ese estudio químico y material no le valía, que necesitaba encontrar también cómo lo hacían las tribus y los pueblos antiguos y tal, ¿no? Entonces él muestra en el libro una mezcla de las dos cosas, es decir, el libro es muy denso porque te está hablando en términos científicos y de medicina, es como si fuera un libro de medicina, pero a la misma vez te está hablando de muchas otras cosas, de filosofías de otras culturas, de principios que son a lo mejor medievales o muy anteriores, porque los que son de culturas mucho más antiguas como la hinduista son mucho más antiguas. Te está hablando de Ayurveda, te está hablando de medicina china, te está hablando de alquimia, te está hablando de espagiria, que es alquimia herbal, y todo eso lo mezcla. Te está hablando de astrología, porque él utiliza la astrología lo más grande para intentar expresarte realmente cómo eres, lo que tienes según cómo eres, cómo son las plantas, cómo te pueden ayudar a través de la astrología, de los planetas, también de los elementos. Es complejo, ¿entendéis? Porque hay una correlación de un montón de cosas, pero es tremendamente interesante, sobre todo porque muchos de nosotros leemos y hemos leído y hemos aprendido durante muchos años, durante varias décadas, sobre los elementos, sobre los planetas, y él te lo lleva como, es como que da un giro de tuerca. Porque te está hablando también de las plantas y te está hablando también de la salud, de la medicina, de la constitución del individuo, que me peta la cabeza totalmente, me peta la cabeza, porque todo lo de la constitución del individuo es que es certero, por lo menos conmigo es totalmente certero y es increíblemente alucinante. Entonces a lo mejor tú ves herbalismo y vas a esperar que te explique cómo hacer una infusión de tal, y él te está hablando de 1000 millones de cosas tremendamente complejas que hacen que el libro sea realmente muy valioso, pero a la misma vez a mí me agobiaba mucho porque yo tengo un mes para leer el libro que voy a leer para reseñaros a vosotros. Este libro no es un libro para leerlo en un mes. Esto te lo tienes que leer en 2 o 3 meses y nada de lectura diagonal, porque
esto es para aprender. Entonces, yo muchas veces estaba leyendo algo, me parecía tremendamente interesante, pero a la misma vez tenía que volver a releerlo para poder entenderlo mejor, para poder sacarle todo el jugo, porque es muy complejo. Y es tremendamente interesante, porque, por ejemplo, cuando habla de Ayurveda, y también otra vez que habla sobre los 3 principios que ponen correlación, los 3 principios en un montón de culturas y en un montón de corrientes, por ejemplo Ayurveda, y todos encajan, todos son los mismos en distintos momentos de la historia, en distintas culturas, en distintas filosofías, en distintas tradiciones. Es alucinante, son los 3 mismos principios y todos encajan y todos son equivalentes. Y muchas de esas personas no sabían que hay otras personas que creían en lo mismo y trabajaban con lo mismo. Y en definitiva es lo que decimos siempre, todo está inventado. Se te ocurre algo y ya hay alguien que ha pensado en ello, porque la humanidad tiene miles y miles de años, ¿no? Habla de alquimia. Cuando habla de alquimia, para mí concretamente, y esto es importante explicarlo, porque como habla de tantas cosas que son equivalentes, cuando habla de alquimia no me entero de nada. Me resulta súper difícil. En cambio luego habla de Ayurveda y me resulta súper interesante y súper fácil de entender. Pero es que te está explicando algo que es equivalente. Completamente equivalente. Lo que se pensaba en alquimia, o bueno, se piensa, porque está hablando de personas que trabajan con la alquimia actualmente. Lo que se piensa en alquimia y lo que se piensa en Ayurveda es completamente equivalente. Y luego te lo lleva más allá, porque luego te habla también de medicina china, que también tiene cosas equivalentes. También hablaba brevemente de homeopatía. De la homeopatía habla muy brevemente, pero también la homeopatía tiene unos principios que también son equivalentes. Y de astrología con cosas que también son equivalentes. Y un sinfín de cosas. Entonces, la medicina china también es tremendamente difícil, os lo he dicho ya más veces. Y aquí de nuevo habla de medicina china y lo corroboro. En cambio la Ayurveda me encanta. Cuando ves que está hablando de tantas cosas diferentes que son equivalentes, me he dado cuenta de que, como lo explican en Ayurveda, para mí es mucho más fácil, lo entiendo muchísimo mejor, encaja muchísimo mejor conmigo. La verdad que es que en cierto modo la cultura hindú encaja conmigo, si es que soy yogi. Y también entiendo por qué hay tanta gente que estudia Ayurveda actualmente y que la tiene completamente integrada en su vida, más que por ejemplo gente que tenga integrada alquimia o medicina china. Hay mucha más gente que sabe de Ayurveda y que tiene integrada la Ayurveda en su vida, porque es que es brutal. Habla muchísimo de Ayurveda en este libro, mucho. Si no sabéis nada, quizás sería necesario que buscarais un libro de Ayurveda para entenderlo mejor. En mi caso, yo ya había leído un poquito de Ayurveda porque tengo una amiga que muchas veces en el pasado me hablaba de Ayurveda con respecto a mí, y entonces pues yo me hice el test para ver qué dosha soy, y yo, bueno, si me veis por fuera, los que sepáis de Ayurveda lo sabréis, pero yo soy Vata, mucho, Vata, y se cumple todo. Y además él habla aquí de los 3 doshas, ¿no? Que para los que no sepan nada de Ayurveda, pues es como que hay 3 tipos de constituciones y que esas constituciones tienen que ver con los elementos. Y por ejemplo, mi dosha es Vata, y Vata es principalmente de aire y también de éter. Y las personas que son Vata, pues son normalmente altas, delgadas, tienen poca musculatura y tampoco tienen mucha fuerza, son muy nerviosos, son muy hiperactivos, y una serie de cosas que todo lo que él decía, yo decía, Dios mío, es que es real, es que se cumple totalmente. Y luego ya empieza a traerte más cosas cada vez más complejas, que claro, me parecen alucinantes, me parecen fascinantes, me parecen maravillosas, pero que siento que en mi caso necesito saber más sobre Ayurveda. Y obviamente la Ayurveda llegó a mí a través de esta persona que os digo, que era el libro de Artemisa, porque tenía que llegar. Porque ahora leo esto y de todo solamente me interesa Ayurveda, ¿no? Ni alquimia, ni medicina china, Ayurveda. Bueno, ¿qué más os puedo contar? Aparte de la Ayurveda. Bueno, él se basa mucho también en el trabajo de una serie
de herbalistas. Por una parte se basa en el trabajo de Paracelso y de este libro Las plantas mágicas, botánica oculta, que si lo veis que está un poco destrozado es porque este libro le encanta a mis gatas, está mordido, lo he tenido que limpiar porque siempre está lleno de pelo, y si me ve alguien de Editorial Humanitas, hacéis unos libros de terciopelo que son un amor para los gatos, les encantan, los aman, se los comen, se acuestan encima, es una maravilla. Este libro lo fui a reseñar y cambié de opinión porque, bueno, hay cosas que me chirriaban un poco. Sin embargo, cuando él te está explicando las cosas a las que creía Paracelso, las lleva más allá, y no solo él, sino sus maestros, porque te está hablando de quiénes fueron sus maestros, te está hablando de los libros que tienen sus maestros, libros con los que él aprendió, personas con las que él aprendió, en quién se basa y tal. Entonces, aparte de Paracelso, hay una serie de personas en las que él ve como maestros, o que han sido sus maestros, o que valora mucho su trabajo y sus libros, y que también pues se dedican a esto. O sea, que no es que sea algo, una innovación de esta persona, sino que es... te cuenta sobre su vida y te explica todo esto, te enseña, pero también hay otras personas que han escrito sobre esto antes. Entonces, lo que decía, hay cosas de aquí que a mí me chirrían, pero claro, está escrito en una época bastante remota comparado con este, y en cambio aquí pues lo entiendo mucho mejor, lo explica de una manera más actual, lo pone en relación con muchas cosas, como he dicho, que para mí hacen que me guste mucho más, que me llegue mucho más, que me interese mucho más, porque es un libro actual y tal. Bueno, vamos a ver el índice porque me he enrollado como una persiana, literalmente. Me he puesto a hablar y hablar, y me he enrollado como una persiana. Hay una serie de palabras y de términos y de jerga que vais a ver aquí en el índice, que a lo mejor no entendéis muy bien, pero que luego él te explica todo lo que es, lo que significa y tal, y por qué te habla de ello. Hay muchos principios de los que él te está hablando para que entiendas una serie de cosas. Bueno, parte 1, la luz de la naturaleza. Naturasofía, gnosis cardíaca, sinderesis botánica. Parte 2, arquitectura energética, la cosmología de la naturaleza, los 5 elementos, los 3 principios, que aquí es donde yo decía que te habla de los 3 principios en un montón de sitios, porque por ejemplo te habla de los doshas, te habla en cuanto a alquimia, te habla de sal, mercurio y azufre. Luego, por ejemplo, te hablo de otra cosa que es muy interesante, que se me ha olvidado decirlo antes, que no sé si vosotros lo conocéis. Los que sepáis sobre deporte, seguro que sí, que sabéis. Hay una clasificación que tiene que ver con la constitución física, que son los ectomorfos, mesomorfos y endomorfos. Entonces, esa constitución es igualita a lo que nos dicen los doshas. Entonces, pues también son otros 3 principios que compara también, ¿no? Y más, otros más que hay. Los 7 planetas, parte 3, herbalismo universal, los principios del vitalismo, que también es muy interesante, la persona holística, el humano elemental, el humano trino o triple, el humano celestial, la planta holística, la planta elemental, la planta triple o trina, la planta celestial, la arquitectura energética de las personas y las plantas, parte 5, medicina transformacional, estrategias terapéuticas, el cuidado del cosmos interior, espagiria, que la espagiria es alquimia vegetal, el arte de la farmacia espiritual, medicina iniciática y paisaje arquetípico. Conócete a ti misma, que es la parte 5, del trauma a la transformación, caminando el camino de las plantas a través del bosque interior. Bueno, y todo eso nos habla. La verdad es que a mí se me queda como un regusto, de hecho ya os lo he dicho en los reels, porque yo
para cuando llegue algún día más adelante, dentro de un año o de 2, alguien a este vídeo, cuando yo leo los libros quiero que la reseña sea lo más completa posible y tal, y quiero trabajar mucho con los libros, quiero entenderlos bien, y la verdad es que leer este libro en un mes es imposible. Es decir, nosotros necesitamos muchísimo más para poder asimilar todo lo que hay aquí dentro. Para empezar, tú tienes que leerlo con mucha calma, no en un mes, porque yo realmente me tiraba de los pelos, porque no me daba tiempo para hacer esta reseña, me tiraba de los pelos, literalmente, porque aquí hay una cantidad de información, es un libro súper sesudo, es un libro para aprender, es un libro para estudiar, y yo creo que conforme lo iba leyendo pensaba, necesito una enciclopedia de Ayurveda. Porque sí, él lo está explicando, lo estoy entendiendo muy bien, yo he investigado varias veces, pero yo necesito aprender más Ayurveda. Yo no hago vídeos de Ayurveda porque yo no soy experta en Ayurveda, me gusta. Necesito un curso de Ayurveda, necesito una enciclopedia de Ayurveda, necesito un libro de Ayurveda. Luego estás leyendo sobre otra cosa, pues necesito un libro sobre esto. Necesito tiempo para investigar sobre esto para poder entenderlo mejor. Y estás todo el rato así. Si tú te lo lees con el compromiso de aprender sobre esto, pues tendrás que tener unos apuntes, tendrás que tomarte tu tiempo, tendrás que buscar más libros, porque eso sí, las cosas como son. Yo leo muchos libros y en esos libros recomiendan otros y por lo general yo no quiero leerlos, pero es que él estaba recomendando libros y yo decía, este lo tengo que leer, este lo tengo que leer, este lo tengo que leer, este lo tengo que leer. Dios mío, y ya tengo muchos libros que quiero leer, como la mayoría de todos vosotros. Pero es que cuando lo lees sabes que lo tienes que desarrollar más, que le tienes que dedicar más tiempo, como he dicho antes, nada de lectura diagonal, sino que léelo con toda la calma para entender cada cosa, porque es complejo. Y sobre todo, porque a nosotros nos han educado de una manera que es lo que él dice. Él nos habla de que la fitoterapia que tenemos, la fitoterapia práctica y la clínica también, y la medicina convencional o alopática son materiales, son físicas. Y a nosotros nos han educado, que eso es lo que digo yo, en un modelo, que todo es material y todo es físico, y que se ríen pues de todo lo que es espiritual. Entonces te está enseñando una dimensión y una serie de cosas que nosotros no solemos trabajar en ello. Sí, los que llevamos mucho tiempo en esto, pues bueno, el elemento de la planta, el planeta, tal, y además incluso si utilizas tu intuición lo reconoces sin buscarlo en un libro, pero es que lo lleva muchísimo más allá, muchísimo más que el planeta y que el elemento que trabaja en ello. Trabaja en ello con toda la calma, por ejemplo, el sol, y además el sol desglosado en lo que serían los 3 principios de la alquimia, es decir, la sal, el mercurio y el azufre, que cada uno simbolizan una cosa diferente. Aquí están lo que hablamos antes, los doshas también. Lo vais componiendo todo con mucha calma, agua, con mucha calma, cada planeta, cada elemento te lo explica, todo fantástico, todo interesantísimo, pero yo es que me agobiaba porque sentía que necesitaba más tiempo. Entonces yo os digo que este libro es buenísimo para aprender, no tanto como un libro de consulta, sino para aprender y interiorizar todo esto para cuando vayáis a trabajar con plantas. Pero necesitáis mucho tiempo, es que a ver, no lo he enseñado de canto, ¿no? No es un libro que sea precisamente finito. A ver, tiene 521 páginas. Hace falta tiempo y si no os vais a agobiar mogollón. Pero me ha gustado muchísimo, lo veo súper útil, siento que tengo que trabajar en él muchísimo más. Lo que más me ha gustado del libro es, al principio, como os decía, que además es que la primera parte la leí como 4 veces. Ese principio en el que él te está hablando de una manera tan poética y tan desde el corazón y te está contando cómo siente, qué es la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza y cómo no estamos sabiendo ver mogollón de cosas, la inteligencia que tienen las plantas, la cantidad de sabiduría que nos pueden dar las plantas, que nos relacionemos con ellas, que las plantas pueden ser nuestras maestras, que no tiene tanto valor el estudiar una carrera de medicina
o el tener una titulación para saber de plantas, como el acercarte a las plantas, salir a la naturaleza, acercarte a las plantas, tener contacto con ellas, trabajar con ellas, porque así es como lo hacían los pueblos antiguos. A ver, que si quieres ser médico, sé médico, no te voy a... Pero para saber de plantas y todo eso, pues él te expresa todo eso. Y como él lo ha vivido, el camino de vida y tal. Que además el autor tiene un Instagram que es alucinante. Yo creo que es el mejor que he visto de todos los que he visto sobre plantas y herbalismo y tal. Es alucinante y es fascinante. Me encanta su Instagram. Así que os animo también a que si no lo conocéis, pues que lo sigáis en Instagram. Y podría decir 1000 millones de cosas, porque si veis, no estoy muy centrada, sino que estoy intentando expresar todo lo que he leído, todo lo que me ha gustado, todo lo que me ha hecho sentir algo o me ha movido algo, y podría estar aquí hablando en bucle 3 meses y tampoco quiero agobiaros demasiado, ni que luego cuando descargue este vídeo sea de 50 minutos. Ahora mismo vemos a muchísimas personas en la comunidad pagana que son herbalistas y que te hablan de conceptos que vienen aquí, pero no te dicen de dónde los han aprendido. O sea, tanto de lo que podemos ver como animismo vegetal, que bueno, de animismo vegetal yo creo que hay otros libros quizás que hablan más sobre ese tema. Aquí se habla, pero yo creo que hay otros libros donde te dan prácticas sobre animismo vegetal, aunque yo os diría, si os interesa animismo vegetal, que hagáis práctica chamánica y ya desde ahí vais a poder llegar vosotros mismos. Pero está muy de moda, hay cosas que están muy de moda ahora y que la gente pues habla de las plantas a un nivel pues que tiene mucho que ver con lo que hacía Paracelso, pero que tú ves que bueno, pues que hay gente que sabe mogollón y que se mueven por otros niveles, o es la apariencia que dan, pero no dicen dónde han aprendido, no dicen qué libros leen, no dicen sus fuentes. Hay mucha gente pidiendo fuentes, pero hay mucha gente que pide fuentes y luego no da las suyas, que eso es algo muy curioso. Pues os traigo fuentes, yo vengo trayendo fuentes desde hace ya varios años, porque eso de que la gente me pida fuentes y luego no de las suyas, bueno, ¿quieres fuentes? Yo te voy a dar fuentes. Así que todo eso que veis, personas hablando sobre plantas a nivel mucho más espiritual, hablando de animismo vegetal, hablando de los elementos, hablando de una serie de cosas sobre las plantas que no vienen en vuestros libros de fitoterapia, pues este es un libro donde vais a aprender de eso y de mucho más que no hablan esas personas, porque aquí hay una dimensión incluso mucho mayor. Y pues es un libro fantástico. Os lo recomiendo muchísimo y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo la recomendación de libros de este mes. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo, muchísimas gracias por tener tanta paciencia, porque en verano es mucho más difícil sacar los contenidos por una gran cantidad de razones. Gracias por estar aquí conmigo, gracias por apoyarme, por ser mis mecenas, por tener paciencia conmigo. También es verdad que yo me he sobrepasado con los contenidos este mes. Os he traído mucho contenido extra y luego pues es más difícil traeros el contenido oficial, ¿no? Pero bueno, vais a tener mucho contenido conmigo, ya lo sabéis. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!